Bona tarda, benvolguts tots. Veiem que ja tenim una bona mostra dels assistents i benvinguts perquè veig que hi ha moltes cares repetides. Això, evidentment, ens fa posar molt contents. Moltes gràcies per participar en aquesta nova edició. Potser no cal que repeteixi tot el que hem estat dient al llarg d'aquestes jornades perquè això és un cicle de formacions d'Indústria 4.0 que s'emmarquen amb la col·laboració entre l'Ajuntament de Manlleu i Manlleu 4. Manlleu 4 és una associació sense ànim de lucre, ja us hem explicat una miqueta de què va. La podeu veure també a la web. Quan busqueu són les 3 Ws i Manlleu 4 amb lletra.cat i allà ens trobareu tots els objectius, qui som, qui l'hem constituït i amb quin objectiu. Bé, recordem-nos dues coses molt bàsiques que anem recordant al llarg de cada sessió. Hem posat un telèfon mòbil a disposició de tots els assistents, que és el 660 58 71 39. Recomanem també una cosa, posar el que surt aquí en el zoom de vista de l'hablante, perquè llavors així, quan el ponent faci la presentació, ho veureu tot molt més clar. Bé, doncs reprenem el fil. En aquesta nova sessió, avui ens parlaran de la impressió 3D, és la segona sessió que dediquem al 3D, i evidentment el tindrem des d'una perspectiva d'una empresa que coneix molt bé màquines perquè és un distribuïdor molt important de màquines i té màquines realment des d'una gamma molt bàsica, molt senzilla, fins a una gamma realment en el nivell, jo diria, més alt del que es pot ser del món professional de la impressió 3D o fabricació additiva. Abans de res, ens farà unes paraules en nom de l'Ajuntament de Manlleu el regidor de Promoció Econòmica, l'Eudald Sellarès, que ja el veig per aquí, que ja el tenim. Doncs, Eudald, benvingut, gràcies per assistir també i endavant, et passo la paraula. Moltes gràcies a vosaltres, com les altres també sessions, per organitzar aquestes sessions de coneixement de la tecnologia, d'aquestes tecnologies disruptives que poden ajudar a fer les empreses molt més competitives i sobretot per obrir nous canals, perquè una mica amb el que comentaves tu i també suposo el que ens explicarà l'Albert, allò que ens semblava que podia ser anys llum, ara ho podem tenir a casa mateix, a nivell usuari, a nivell maker o a nivell industrial. Això ens permet moltes coses, com per exemple aquella peça d'urgència que havíem de fabricar en un altre indret del món i que s'havia d'enviar, en qüestió suposo d'anys, o de fet hi ha una realitat, si volem imprimir amb ABS o amb resina, tenim la possibilitat de fer-ho en local. Jo penso que això és un gran avenç, poder fer aquelles peces d'alta complexitat que possiblement ens podrien encallar la producció, per exemple, de la nostra línia, podem solucionar-ho en qüestió de dies si tenim el dibuix, per exemple, amb CAD. Ostres, això és important i penso que és realment un avantatge per les empreses i va molt bé conèixer-ho, perquè tothom parla, per exemple, avui de tecnologia d'impressió 3D additiva, però la coneixem realment? Sabem quines aplicacions ara, a nivell actual, podem aplicar a les nostres empreses amb aquesta tecnologia? Quina màquina hem de comprar? Quina modalitat, si fer servir un filament, no sé, d'ABS o potser ens convindria més amb resina pel tipus de peces que hem de fer. Per tant, penso que les sessions d'aquestes últimes 4 sessions que hem fet són molt interessants, però avui encara més. De fet, ja a nivell personal, i en Jaume i la gent de Manlleu 4 ho saben, penso que el Lab, l'espai coworking, que és un equipament de serveis a les empreses i a l'emprenedoria de l'Ajuntament de Manlleu, ha de tenir una impressora 3D. I, de fet, Manlleu 4 ens està assessorant a veure amb quin model realment hem de fer aquesta compra. I, sobretot, també, com que ells tenen també el know-how, també de com s'utilitza aquesta màquina. No sols quina hem de comprar, sinó també com s'ha d'utilitzar i com fins i tot podem arribar a formar a les empreses perquè puguin beneficiar-se d'aquest servei al Lab, en aquest cas.
Jo no em voldria estendre més, ja sabeu que sóc molt breu i més amb sessions com aquestes que penso que val la pena que parlin les persones que hi entenen, que en el fons hi som per escoltar-les i, per tant, agrair també la presència de totes les persones que s'han connectat avui via Zoom i bé, diria que avui és l'última i darrera sessió del cicle, però jo penso que serà la darrera sessió d'aquest cicle, no? I que segurament en construirem més en el futur i per tant, gaudim la d'avui i encarem el futur des d'avui mateix. Molt bé, Eudald. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Bé, doncs entrem en matèria. El ponent d'avui és l'Albert Morillo. L'Albert Morillo és un enginyer, és l'enginyer de preventa de sistemes de l'empresa 3DZ. És una empresa usonenca que forma part del grup Mayer Office i que penso que van fer una molt bona aposta perquè ja fa molt temps que els veiem que estan presents en aquest mercat i a més han tingut una presència destacada en fires de renom a nivell europeu. Per exemple, la Fira de Bilbao, la Fira de la Màquina Herramienta de Bilbao, tenia un stand realment molt maco, molt ferm, amb molts visitants i sempre jo crec que dona gust tenir una empresa propera aquí a Osona, que sàpiga d'això, que a vegades aquestes coses sembla que queden reduïdes només en les zones, diguem-ne, on hi ha la gran tecnologia i la gran indústria. Doncs no, aquí també tenim aquesta capacitat. Alberto, quan vulguis ens expliques una miqueta tot el que ja tens preparat en el guió i presenta també una mica la teva empresa i som tot teus. Endavant, et passo la paraula. Hola, bona tarda. Vaig a parlar en castellà, que aniré més ràpid. Tranquil, cap problema. Si hauries de pujar un palet al micro, si no et fa res. Sí. Doncs comencem. Abans de daros las gracias a todos por estar asistiendo a esta charla y bueno, la verdad es que de lo que habéis dicho antes de la presentación de Eular y tú mismo, Jaume, hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención y una es que habéis formulado en un momento un montón de cuestiones clave del 3D que espero tratar a lo largo de la presentación y después eso de que la gran industria está fuera, perdonad, pero aquí hay una industria muy muy potente que no hay que irse, siempre tenemos la sensación de que la industria está afuera y aquí es una industria potente y puntera y lo que tenemos que hacer todos es empujar para darle todavía más fuerza a la industria que hay en esta zona porque está a la altura de, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra zona industrial, la verdad. Aquí hay de todo tipo de industrias, se hace de todo tipo de procesos y como ingeniero de aplicaciones que estoy siempre visitando empresas, veo de primera mano la actividad industrial que hay aquí y la verdad es que es muy, muy potente en toda Cataluña y es un placer estar con industrias de este estilo. Entonces, bueno, voy a empezar ya la presentación. Como bien habéis dicho, yo soy el ingeniero de aplicaciones en 3DZ. 3DZ es... Espérate, voy a poner la pantalla completa. Vale, en 3DZ somos actualmente el mayor distribuidor de equipos de fabricación aditiva de Europa. Somos distribuidores de 3D System, Markforged, Nesak, Forlabs y como escáner 3D tenemos la gama de Artec. Nuestra función principal es ayudar a implementar la impresión 3D o fabricación aditiva, fabricación digital con éxito en las empresas y esto implica, como ya se ha comentado, qué tipo de tecnología se adecua mejor a las aplicaciones de cada empresa. Y esto viene por lo siguiente, la impresión 3D no existe como tal, dejadme que me explique, no es impresión 3D a grosso modo, son un montón de tecnologías diferentes, cada una enfocada a una aplicación y será en función de esta aplicación que se elegirá la tecnología que más se adecue a lo que estamos buscando, es decir, al fin y al cabo son herramientas. Como bien decíais, se tiene la sensación de que es en el futuro. Seguro que muchos habéis escuchado lo típico de en el futuro todo será impreso,
en el futuro haremos, en el futuro. Si miramos al futuro nos vamos a perder el presente, como se suele decir, y si en el presente no realizamos no empezamos el camino, en el futuro no va a existir ese futuro en el que todo será impreso ni ningún tipo de futuro. Es decir, si no aprendemos a andar, no vamos a correr. Es decir, no vamos a llegar a ese futuro en el que está todo impreso si no se empieza desde el presente a utilizar la impresión 3D, más que nada porque es una tecnología de fabricación y si queremos emplearla tenemos que conocerla, igual que se conocen muy bien y ya muchas empresas todas las empresas ya utilizan estas técnicas desde hace muchísimos años, los mecanizados, la inyección, etcétera, etcétera. Y cada una tiene sus propias limitaciones, sus propias ventajas, sus propias aplicaciones y cada una se utiliza a día de hoy donde tiene lógica utilizarla. Pues del mismo modo, las tecnologías de fabricación aditiva se están empezando a hacer hueco como herramientas, como una herramienta más disponible para todas las empresas que quieran utilizarla. Entonces, es una herramienta a día de hoy capaz de hacer muchísimas aplicaciones diferentes, como vamos a ver a continuación. Vale, una de las principales características que tiene la fabricación aditiva en general, no hablo de ninguna tecnología en concreto, es que tiene mucha libertad geométrica porque no necesitamos de ningún tipo de útil ni ningún setup concreto para poder fabricar las piezas, y eso nos permite de una forma muy fácil poder traer a la realidad, por eso la fabricación digital, desde el modelo digital traemos a la realidad nuestros componentes, ya sea por ejemplo, esto representa una bandeja de un equipo de filamento que sería Marforged. Estamos realizando diferentes geometrías de forma simultánea, tal cual, es decir, poniendo la pieza en nuestra bandeja de impresión, configurando el archivo y enfocándola a la tecnología que estamos utilizando para tener una pieza funcional, pero estamos realizando en muy poco tiempo, sin ningún tipo de configuración, las geometrías, como veis aquí, completamente diferentes de forma simultánea. O en esta simulación que tenemos aquí de un equipo de SLS, en el que podemos ver una gran cantidad de componentes, geometrías diversas, que van a ser realizadas todo dentro en este caso, este equipo trabaja por volumen, en este caso dentro de un mismo volumen de producción, estamos realizando un montón de geometrías diferentes al mismo tiempo de forma simultánea, sin ningún tipo de equipo extra. Vale. ¿Qué es lo que tenemos con la impresión 3D? Una serie de aplicaciones, que es lo que os voy a mostrar. La más típica y la que todo el mundo se piensa que es para que se utiliza el 3D es el prototipado. Fue la primera aplicación que hubo del 3D. De hecho, los primeros nombres por el que fue denominado el 3D fue Rapid Prototyping. Hoy en día sigue siendo una de las aplicaciones principales y básicamente es por lo que comentamos. Si podemos realizar directamente nuestra pieza sin ningún tipo de equipamiento extra, podemos tener en cuestión de horas o días nuestra pieza disponible. El inconveniente principal que se suele encontrar a la hora de utilizar prototipos impresos es que los materiales van a ser diferentes al material final que vamos a utilizar para producción. El comportamiento mecánico de las piezas también va a estar afectado por el tipo de tecnología que vamos a utilizar, como por ejemplo el comportamiento diferente en el plano XY, donde se trabaja la capa, que es la dirección Z, donde se van acumulando, por ser fabricación de tecnología aditiva. Ya veremos que cada tecnología tiene un comportamiento diferente. Y la resolución, la precisión de los acabados, también según la tecnología, puede no ser igual que la pieza final. Por ejemplo, si utilizamos filamento y tenemos todo el capeado de la pieza, no va a ser lo mismo que la pieza final de inyección. Del mismo modo, la precisión de esa pieza, al estar diseñada para otra tecnología diferente, probablemente no va a cumplir con la misma precisión que tenga la pieza final, pero muchas veces, al ser pieza única, un prototipo, se aceptan estas limitaciones por todas las ventajas que ofrece, como la reducción de tiempos y de costo a la de conseguirlo, una mayor capacidad de iteración al poder realizar cambios directamente en un modelo CAD y meterlo en nuestro equipo de impresión. Esto equivale a un menor tiempo de desarrollo del producto y a estar antes en el mercado.
Como ya he comentado, fabricar sin necesidad de útiles ni otras herramientas y sin necesidad de más operaciones. Estaría hecho toda una operación. Y modificar el diseño no implica una modificación de estos útiles. Los equipos que tenemos de fabricación aditiva son fáciles de utilizar y no necesitas programación porque los programas de laminado te hacen todo lo que sería hacen todo el código para la máquina de forma automática. Tú solamente dices cómo quieres esa pieza para la máquina en sí ya se encarga de todo. Fácil proceso de las piezas, pocas operaciones necesarias y también, por otro lado, resolución, precisión y acabados según tecnología. Es decir, los equipos profesionales de fabricación aditiva presentan precisiones elevadas, buenos acabados y dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando. Utillajes. Muchas veces se tiende a pensar en el prototipado solamente en el hecho de imprimir una pieza, pero con la impresión 3D también podemos realizar utillajes tanto para realizar series de prototipos como para hacer producciones finales. Entonces, con la impresión 3D, una de las principales aplicaciones que estamos encontrando a día de hoy precisamente es en los utillajes, en toda esa serie de herramientas extra que vamos a necesitar para fabricar nuestra pieza. Entonces, si nos encontramos con un prototipo que tenemos que utilizar sí o sí el material final, parte de validaciones de diseño, ya para hacer pruebas funcionales finales de ensamblaje, preseries y demás, podemos utilizar la impresión 3D para realizar estos útiles y ahorrar tiempo en la fabricación de estos utillajes y realizar iteraciones rápidas. Vale, ¿qué representa reducir el tiempo de espera en un utillaje? Esta pregunta me gusta mucho realizarla por varios motivos. Muchas veces tendemos a pensar que reducir costes con la impresión 3D se reduce a que la pieza en sí tiene que costar menos que con la tecnología actual. Y esto, aunque se cumple en la mayoría de ocasiones, puede que no sea así. Pero tener las piezas en un espacio menor de tiempo, de pasar de semanas a días, o incluso en muchas ocasiones horas, implica una reducción de costes a la hora de trabajar mucho mayor y que repercute mucho más en el coste total que el precio que estamos pagando por el componente en sí. Y esto implica la reducción de tiempos a la hora de fabricar este utillaje, la reducción de tiempos a la hora de realizar iteraciones, menor tiempo en el mercado, menor tiempo desde que realizas el diseño hasta que tienes la pieza. Y eso también implica que a la hora de cuando tienes la pieza, tienes todo el proyecto más fresco en la memoria, lo que significa que no tienes que estar refrescando, lo tienes todo directo, estás, por así decirlo, en caliente trabajando. Esos tiempos, el tener que después retomar un proyecto después de 2-3 semanas esperando a una pieza, también es tiempo que estamos ahorrándonos. ¿Vale? Nos permite probar la tecnología final de fabricación de una forma fácil. La libertad geométrica que ofrece el 3D hace que realizar estos utillajes sea también muy sencillo. Esto puede significar, por ejemplo, que una empresa que se dedica a hacer mecanizados puede tener perfectamente un equipo de fabricación aditiva dedicado a hacer este tipo de utillajes y poder emplear sus equipos solamente en aquellas funciones que le dan un beneficio económico mayor y no tener que parar ningún equipo, ningún centro de mecanizado en hacer estos utillajes, por ejemplo. Vale, y después también, debido al coste de esos utillajes, como comentaba antes, en la gran mayoría de ocasiones reducimos el coste también del utillaje, nos permite crear útiles para fabricación que nos permite acceder a trabajos que antes se quedaban fuera. Esto quiere decir que antes, por el coste de los utillajes, había series que no se podían realizar porque los costes de los utillajes eran prohibitivos para hacerlo por cierta tecnología, mientras que ahora, debido a este tipo de utillajes, vamos a ser capaces de cubrir un abanico mayor de
de fabricación. Por lo tanto, vamos a poder ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y acoger pedidos que antes se nos quedaban fuera. Esto también va mucho más allá del coste en sí de lo que es la inversión en el equipo, la inversión, el coste de los materiales, y nos va a permitir ampliar nuestro rango de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener un mayor beneficio económico. Son muchas de las cuestiones que como ingeniero de aplicaciones trato de responder cuando vemos la viabilidad de estos equipos en la industria. Y después, bueno, siempre estamos hablando de la fabricación de piezas y de utillajes, como habéis visto, pero afecta a muchos más niveles. Por ejemplo, para fabricar maquinaria, es decir, hay mucha maquinaria que se fabrica y muchos fabricantes de maquinaria para la industria, para hacer máquinas a medida para procesos de fabricación, pues están utilizando ya estos equipos con utillajes impresos y para componentes, y están haciendo piezas finales que van montadas en estas máquinas. Aquí podéis ver, por ejemplo, un sensor. Pues esta pieza la puedes imprimir en cuestión de horas, y con el equipo que está hecha sale una pieza totalmente funcional, capaz de estar montado en la máquina final. Por lo tanto, también se emplea para la fabricación de maquinaria que van a fabricar piezas por otras tecnologías. Las piezas prototipo que estamos fabricando para comprobar que todo el diseño encaje bien y que funcione correctamente, también se puede utilizar para ajustar estos equipos antes de que el componente final exista. Por lo tanto, también estamos reduciendo el tiempo que se tarda en hacer la maquinaria que nos permitirá llevar a cabo la producción final. Y después también cierto tipo de herramientas para el setting de estos equipos. Si hay que hacer un cambio en la producción, también puedes hacer herramientas que te ayuden a hacer este cambio de equipaciones de forma rápida y sencilla. Este tipo de piezas y de soluciones aportan mucho más de lo que se valora a primera vista, y suelen ser el tipo de aplicaciones que se descubren a posteriori. Cuando ya instalamos el equipo para una aplicación concreta, empiezan a ver que pueden realizar este tipo de piezas que antes ni siquiera se planteaban hacer por el coste que les suponía tener que mandarlas a fabricar. Pero ahora, como tienen el equipo, pueden realizarlas de esta forma tan sencilla, pues encuentran que pueden hacer piezas para setting rápido. Y aquí, por ejemplo, vemos un robot que está prácticamente en su totalidad fabricado con Marforged, uno de los equipos que representamos. Esta empresa, aplicando los principios de fabricación aditiva para esta tecnología, han reducido de 800 piezas a poco más de 70 piezas necesarias para fabricar este motor. ¿Cómo es eso posible? Porque, por ejemplo, aquí este componente en concreto ha pasado de ser 10 componentes o 20 subcomponentes a ser un solo componente impreso de una vez, un engranaje planetario, si no me confundo. Aquí, por ejemplo, vemos un grip para un brazo robótico. En este caso es una muestra de dos tipos de fabricación, una por fabricación de impresión directa en metal y otra fabricación híbrida. Impresión en metal puede ser perfectamente mecanizado y el resto de la pieza está impresa en 3D. Aquí vemos otros componentes de maquinaria, tanto en composite como en metal, impresión en metal. Como veis, empleamos muchos componentes que ya existen en la industria, es decir, ventosas, insertos roscados, todo lo que son racos y demás. La pieza esta, por ejemplo, puede integrar los conductos para estas ventosas, por ejemplo. Y sería una pieza compleja con conductos internos, imposible de fabricar de otra manera, y de esta forma estamos haciendo un solo componente en el que todo está integrado. Entonces simplificamos el montaje, simplificamos el mantenimiento, reducimos la cantidad de fallos que pueda dar esta máquina porque tiene menos componentes. Entonces están mejorando el rendimiento de tu máquina empleando piezas impresas. Y como veis, no todo tiene por qué ser impreso, sino utilizamos esos otros componentes que ya existen para complementar. Que esto viene a referirse a lo que decíamos al principio de que la impresión 3D es solamente una herramienta más a nuestra disposición y es el modo en el que lo utilicemos como vamos a sacarle partido. O por ejemplo la típica pregunta, el otro día la escuché en una charla, ¿el coche del futuro estará impreso por completo en 3D?
este tipo de preguntas no es que sean absurdas, o a lo mejor desde el punto de vista del que no está en el 3D pueda parecer una pregunta normal, pero para el que está en el 3D es como la típica pregunta. Un coche no va a poder estar impreso nunca en concreto por 3D porque no existe ninguna tecnología que te pueda fabricar un coche de la nada en 3D, porque hay muchos materiales, muchos componentes eléctricos, electrónicos. Un coche es un conjunto de piezas realizadas por un montón de tecnologías diferentes de fabricación. Entonces, si no hay una tecnología a día de hoy que sea capaz de hacer un coche de principio a fin, tampoco lo va a ser el 3D. Es decir, el 3D al final no es más que una tecnología más de fabricación. Vale, aquí os vamos a mostrar un pequeño ejemplo de un tooling impreso, para que veáis las capacidades que tiene un equipo profesional de fabricación. En este caso es un útil de estampación, se parte de una pieza que ha sido cortada por láser, se introduce en la prensa y somos capaces de hacer el componente final en chapa. Este útil tiene una reducción de costes de un 90% con respecto al tradicional y se pasa de un plazo de 2 semanas desde que lo piden a tenerlo en 24 horas. Está diseñado específicamente para ser impreso con esta tecnología porque utiliza una serie de refuerzos y demás, y además dentro estamos utilizando insertos metálicos para reforzar ciertas zonas de la pieza. Entonces partimos de un diseño específico para esta tecnología, no es un útil que se haya diseñado en bruto, se haya metido a la máquina y esté funcionando, sino que es una herramienta diseñada para que sea funcional empleando esta tecnología. ¿Nos permite hacer un menor número de series que el útil final mecanizado? Sí, por supuesto. Con este útil a lo mejor podemos hacer 20, 50 piezas. Va a ser bien para una serie corta, para una preserie, para prototipo en material final, porque este tipo de chapas impresas en 3D, pues lo único que podemos verificar son geometrías. Impreso en metal no tiene mucho sentido. Entonces necesitamos hacer el prototipo de esta pieza en chapa, pues lo hacemos en chapa utilizando utillaje impreso. Este ejemplo que os vamos a enseñar ahora es de nuestros compañeros de Italia. Está impreso también en Onyx. Ya veréis que para tema de utillaje vamos a hablar mucho de Markforged, pero es una aplicación muy curiosa. Aquí podéis ver la optimización del diseño, que esto es necesario para obtener buenos rendimientos al final. Pero ya estáis viendo que es una pieza totalmente funcional. Y ahora vamos a ver que realmente produce un 20%, mejora un 20% el proceso de superficie que se está haciendo al perno de la excavadora. Y lo curioso es que está hecho con un composite, con un plástico, no en metal. Y el coste del componente es muy bajo porque está hecho de una sola vez, con todos los conductos internos y demás, una sola pieza, optimizada para ser impresa sin soportes internos, totalmente desasistida, y la tenemos en menos de 24 horas puesta en funcionamiento en máquina. Y además está aumentando el rendimiento de la máquina original. Esta aplicación seguro que a muchos os llama la atención.
es el uso de utillajes para mecanizado. Aquí este sería un ejemplo de cómo con el 3D podemos potenciar otras herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Como comentaba antes, si tenemos el equipo para realizar utillajes, no estamos parando nuestro equipo de producción para realizarlos. Lo estamos realizando de forma autónoma con otra máquina y le sacamos mayor rendimiento a nuestras herramientas. Por lo que decía, podemos hacer utillajes rápidos que antes se nos quedaban fuera de precio y ahora de repente son accesibles totalmente. Elementos de inspección y montaje. Realmente esto es más utillaje, más galgas de posicionamiento. Estamos teniendo muy buenos resultados con los útiles de inspección también, porque con un equipo profesional como los que trabajamos nosotros, por ejemplo, tenemos precisiones que están por debajo de 1/10 y a la hora de hacer este tipo de herramientas están teniendo un rendimiento muy alto con un coste muy accesible y una forma de fabricarlo muy sencilla. Moldes impresos. ¿Inyección o impresión 3D? Muchas veces esta es la pregunta que se está haciendo la gente, o cuándo la impresión 3D es más rentable que los moldes y demás, ¿no? Es decir, siempre parece que pongan la impresión 3D frente como un enemigo a los mecanizados o a la inyección, cuando realmente, como estamos viendo, puede ser un complemento más que ideal. Podemos utilizar estos equipos con materiales especiales que aguantan temperaturas de, por ejemplo, 250 grados. Lo podemos emplear para hacer moldes. Lo mismo para moldes, pueden ser moldes para preserie, moldes para series cortas. Aquí sí que la reducción de costes por el tipo de geometrías es considerable. El tiempo también para conseguir estos moldes también es muy bajo. Entonces, por ejemplo, uno de los casos de aplicación que tenemos con 3D System, que precisamente es de la imagen que está aquí puesta, la empresa B-Link, está empleando estos moldes impresos con las mismas características que le está pidiendo a un molde en metal, no la misma cantidad de series, pero sí las mismas geometrías, y llega a realizar 4 iteraciones sobre el mismo diseño en la misma semana, por la velocidad de impresión que tiene el equipo que se utiliza para estas aplicaciones. Les permite realizar iteraciones muy rápidas y muy económicas, lo que les permite reducir considerablemente de meses, literalmente estamos hablando de 4 o 5 meses en el desarrollo de un producto, a 1 o 2 semanas. Ese coste, el coste de bajar el desarrollo de un producto tanto, es mucho más elevado, tiene mucho más impacto que el coste en sí del molde, pero muchísimo más de lo que nos podamos imaginar. Y por último, también moldes impresos en metal. Esta es una aplicación muy interesante para la impresión 3D en metal, que vendría a ser lo mismo que el utillaje que os he enseñado para el mecanizado. Como con la impresión 3D podemos obtener un mayor rendimiento de nuestras máquinas. En este caso, al mejorar la refrigeración del molde, se pueden realizar más ciclos de inyección. Voy a ponerlo a pantalla completa. Y después también tenemos equipos para la producción indirecta de componentes, que a fin de cuentas viene a ser más tooling, por así decirlo. En este caso tendríamos para hacer patrones de fundición, que esto en joyería se utiliza muchísimo, está muy extendida la impresión 3D en joyería, pero también puede ser para fundición industrial, hay equipos específicos. Y una novedad que tenemos, por ejemplo, con los equipos de 3D System, es un material que se llama eggshell, cáscara de huevo. Este material estaría pensado para inyección de siliconas y nos daría un molde muy rápido. Este equipo trabaja en cuestión de minutos, no de horas. Entonces podríamos tener en cuestión de minutos impresos una serie de moldes para realizar inyecciones. Es un molde de un solo uso, material de sacrificio, como si fuera la cera para la fundición. Pero en este caso imprimimos el molde exterior, inyectamos nuestra silicona y tenemos la pieza. Hay casos de aplicación de este nuevo material
en el que directamente encapsulan componentes para audífonos, por ejemplo. Lo cual, esto por ejemplo nos abre un montón de aplicaciones para lo que sería juntas de estanquidad y demás. Poder hacer una junta sin necesidad de un molde nos permitiría eso, validar diseños o hacer series cortas, o productos descatalogados, hacer una junta exclusiva, productos que no existen ya, o ingeniería inversa para reparar una máquina y tener que hacer una junta a medida, pues nos permitiría hacer un diseño rápido de un molde y poder imprimir una junta en el material que necesitamos utilizar. Y la gran aplicación, que sería la impresión directa de componentes finales, es decir, pieza final funcional. Esto va a ir en función del número de piezas que tengamos que fabricar, cuándo va a ser lógico realizarlas por impresión 3D o cuándo por otros procesos, como actualmente. Es decir, ¿sale más rentable hacerlo por mecanizado o por inyección? Pues una variable más. ¿Sale más rentable hacerlo por mecanizado, por inyección o por impresión 3D? ¿Vale? Pues ¿cuándo tiene sentido fabricarlo por 3D? Y de hecho, para que tenga sentido para que sea posible fabricarlo por impresión 3D, tendríamos que pasar por un proceso de diseño para fabricación aditiva, de que nuestra pieza esté específicamente diseñada para la tecnología que queramos emplear para fabricarla. Y esto nos va a dar como resultado poder simplificar el número de componentes y abaratar costes por el simple hecho de la reducción de componentes. Entonces vamos a realizar un componente más complejo que, como hemos visto, si está diseñado para la tecnología, no va a ser un problema realizarlo, nos va a resultar en menor cantidad de operaciones para tenerlo. Por ejemplo, aquí pasamos de tener 20 componentes a un solo componente final impreso en metal. Aquí podemos ver una pila de piezas impresas en una tecnología que ahora vamos a comentar un poquito por encima. Aquí podemos ver cómo han optimizado todo el espacio para imprimir 90 componentes en un solo volumen de impresión. O esta pieza de aquí, que también es una entrada de aire para un vehículo, pasa de también ser una serie de componentes a un solo componente complejo y optimizado. Este componente, por ejemplo, aquí tiene una malla, toda la geometría está de aquí, todos los puntos de ensamble y demás. Por no hablar, por ejemplo, de piezas optimizadas con geometrías tipo optimización topológica, que seguro que aquellos que les guste el 3D o que hayan tenido curiosidad han visto este tipo de geometrías orgánicas en más de una presentación o por internet. Aquí tenemos una pieza final producida para un bobinado. Está impreso en SLS y, más que la aplicación en sí, la he querido mostrar por la tecnología con la que está impreso. Esto es sinterizado láser. Esta tecnología utiliza un polvo que se deposita en un volumen de impresión y un láser va sinterizando todo el material que queremos. Está realizado en un composite que es una poliamida PA12 con aluminio y da como resultado piezas finales funcionales con un acabado muy bueno y muy resistentes y a un coste muy efectivo, porque como estamos viendo aquí podemos realizar diferentes geometrías a la misma vez y actualmente por la complejidad de las piezas, el reducirlo a un solo componente complejo les sale más rentable que el método que están utilizando para fabricarlo actualmente. Por lo tanto, tiene sentido realizar esta serie de piezas por impresión 3D y realizar la inversión en este equipo no supone un problema, puesto que hay un retorno de la inversión y una amortización del mismo. Ahora os voy a enseñar otra pequeña aplicación que vendría a ser cómo nos imaginamos en el 3D la fabricación en metal, que para ciertas aplicaciones ya es a día de hoy una realidad. Esto es una combinación de impresión 3D y mecanizado, que viene a resaltar el hecho de que la impresión 3D no es más que un proceso de fabricación. No significa que no tengas que pasar por otros procesos, como en este caso una pieza que es impresa en 3D y después mecanizada para obtener en este caso las tolerancias, acabado superficial o cualquier cosa que se busque conseguir en esta pieza.
diseño orientado a la tecnología, como ya hemos comentado. Ahorramos operaciones de mecanizado porque solamente mecanizamos en aquellos sitios en los que necesitamos. Esa es un poco la idea del trabajo en metal y es igualmente aplicable a otras tecnologías. Resumiendo un poco lo que hemos estado viendo, la impresión 3D tiene mucho impacto en el flujo de trabajo actual de las empresas y puede aportar muchísimo como herramienta. Como hemos visto, prototipos funcionales, piezas finales, utillajes, componentes para maquinaria, settings, elementos de inspección, recambios provisionales, series cortas, reducción de componentes con geometrías más complejas y recambios postproducción. Esto no lo he mencionado como una aplicación en sí, pero sí que está teniendo un gran impacto. Si seguís un poquito el tema de 3D, siempre se habla mucho de lo de la cadena logística, que la va a cambiar y demás. Lo típico, ahora se almacenan recambios o se hacen producciones grandes y se mantienen en stock mientras se van gastando, y eso es un inmovilizado que tienen las empresas. Con la impresión 3D esto se elimina, por lo tanto no tienes ese inmovilizado ni estás ocupando espacio en el almacén, y trabajarías con las piezas en función a la necesidad. No harías una producción, una tirada muy grande de piezas, por ejemplo, por inyección, para tenerlas paralizadas durante un año en un almacén, o dejar guardados recambios pillando polvo cuando es dinero que tienes parado y que probablemente con el tiempo termines tirando, sino todo ese stock se elimina gracias a que ahora se mantendrán stocks digitales y se harán producciones bajo demanda, o incluso producciones deslocalizadas. Es decir, yo necesito el componente en Alemania, pues directamente mando mi archivo a por ejemplo, a un servicio de impresión o a tu sede de la empresa en Alemania, y allí mismo se encargarán de imprimirlo con la tecnología que tú ya has validado para fabricarlo. Incluso se habla de que las empresas de logística mismo llegará a un punto en el que ofrezcan este servicio de producción, de que ellas mismas tengan tecnologías disponibles para fabricar recambios o incluso piezas personalizadas según demandes. Es decir, tú validas una serie de tecnologías y ellos tendrán estas tecnologías disponibles para hacerlo. Entonces también afecta mucho a la cadena logística y al estocaje de piezas. Ese, a grosso modo, son las aplicaciones que hay en el 3D, es decir, herramientas y piezas. Pero ¿qué equipos son capaces de hacer estas piezas? En este caso está claro que os voy a presentar los equipos que tenemos nosotros como 3DZ en cartera, que son los que conocemos. Tenemos, como hemos dicho al principio, equipos de Markforged. Estas tecnologías utilizan filamento para crear la pieza y utilizan refuerzos de fibra continua en el caso de los composites, con lo que tenemos resistencias muy altas y somos capaces de hacer, en este caso, por ejemplo, estos útiles para mecanizado, para estampación y demás. Son equipos que tienen una precisión muy elevada, mucha repetitividad y no requieren de configuración ninguna. Entonces, son equipos que tienen un retorno de inversión muy alto por las características que ofrecen.
No son equipos de código abierto, el típico equipo entry level que te imaginas para empezar en el 3D. Es un equipo de gama baja. Estos son equipos de gama alta, capaces de estar en cualquier taller al lado de equipos de mecanizado sin desmerecer para nada. Es decir, hacen piezas funcionales con repetitividad, con precisión, con material completamente funcional, y es ahí donde está el valor del equipo, no en el coste de la máquina, sino en el producto final que ofrece y con las características que te ofrece. Del mismo modo, con Markforged tenemos el sistema de impresión en metal MetalX, que es una forma muy sencilla de iniciarse en la impresión 3D en metal. También es un equipo industrial de gama alta, y en este caso trataríamos de imprimir en un filamento especial que contiene partículas de metal. Imprimiríamos la pieza y tras un proceso de lavado y sinterizado tendríamos una pieza en metal. Aquí tenemos una facilidad de uso muy grande comparado con los equipos como los que hemos visto en el vídeo, que son equipos mucho más complejos y avanzados, y una facilidad de cambio de material muy grande, con un catálogo de material muy interesante, que va desde aceros de herramienta más tooling, es decir, ya los materiales que nos están ofreciendo ya los están ofreciendo para tooling, Inconel, cobre, titanio y más materiales que irán sacando con el tiempo. Por la parte de 3D System tenemos equipos muy enfocados a la producción, como el SLS que comentamos antes, de composite de poliamida con aluminio, el equipo en metal que hemos visto antes trabajando, la tecnología Figure 4, que es la del Excel y que ahora vamos a comentar un poquito, voy a mostrar un pequeño ejemplo de las capacidades de este equipo, o la 2500, que en este caso se utiliza mucho en joyería, sector dental, y por ejemplo para el tema de los moldes que comentábamos también es un equipo muy indicado. Nexa es un concepto muy similar, es una de las últimas incorporaciones al catálogo, es un concepto muy similar a la Figure 4, pero con otro tipo de materiales, otra bancada y demás. Lo mismo, son herramientas diferentes y en función de la necesidad de fabricación se propone una herramienta u otra. Y Forlabs, que es un equipo más de escritorio entry level de resina, muy conocido, muy extendido en el mercado y con muy buenos resultados. En este caso es un equipo que está muy enfocado a la parte de prototipo. Es un equipo que para prototipos tienes una inversión muy baja en equipo, muy fácil de utilizar, muy sencillita, con muy buena precisión, muy buenos acabados y que nos permitiría hacer prototipos de gran calidad de forma rápida. También muy extendida en joyería y sector dental. Vale, ahora voy a entrar un poquito en tema más técnico. Podría haber traído aquí una simulación de costes de Markforged con utillajes, pero he preferido irme un poco más a producción con la Figure 4 porque respondería un poco a la pregunta de cuándo vamos a ver piezas impresas finales en productos de uso diario. Entonces, como es una cuestión muy habitual de saber cuándo vamos a tener piezas finales, que ya a día de hoy están realmente, he traído un pequeño ejemplo de producción con este equipo. Este equipo tiene un volumen de impresión relativamente pequeño, entonces está enfocado a cierto tipo de componentes, pero que si tenemos ese tipo de componente da unos resultados muy, muy grandes. Aquí podéis ver árboles de impresión con un gran número de piezas impresas de una sola vez, o aquí, ¿vale? Entonces, este equipo es un equipo de resina que trabaja por proyección. Entonces da igual la geometría de la pieza o la cantidad de piezas que pongas en la bancada, va por la altura total de pieza. Por lo tanto, el tiempo que tarda en imprimir una pieza o el tiempo que tarda en imprimir una bandeja llena de piezas es el mismo. Entonces, por ejemplo, este componente de aquí en vertical, en este equipo que es súper rápido, a lo mejor está tardando en hacerlo 1 hora. En una bancada, en un mismo nivel de aquí, podemos estar encontrando 12 piezas, por ejemplo. Pues esas 12 piezas tardan igualmente en hacerse 1 hora.
Y todo eso con los acabados que veis aquí, es decir, es un equipo de alta precisión, alta velocidad y con acabados que pueden competir contra la inyección. De hecho, es un competidor directo para lo que son los moldes de silicona. Aquí vemos la bandeja que os he enseñado antes, son 90 componentes, hay dos tipos de componentes, así que son 45 de cada y tardan en imprimirse 5 horas y media y sale de máquina con los acabados que estáis viendo aquí. Y no vais a ver el típico acabado capeado de una máquina de filamento estándar de código abierto, sino superficies suaves, con buenos acabados, que en mano parece que es una pieza de inyección. Y de hecho lo que estamos viendo aquí es una pieza compleja con conductos internos que por otras tecnologías serían mucho más complejas y no imposibles de obtener. Y sin embargo aquí estamos realizando 90 de una sola vez. Y aquí es uno de los puntos clave que tiene el 3D. Vamos a poder cambiar a otro trabajo completamente diferente tal como termina este. Hemos impreso estas 90 piezas y vamos a realizar otra bandeja a continuación de otra pieza totalmente diferente sin tener que realizar ningún tipo de configuración. Esto es una ventaja clave del 3D que a día de hoy ya la tenemos. Vale, esta bandeja, ¿qué tenemos a la hora de imprimir? Como ya hemos visto antes, tenemos 5 horas de impresión, pero en esta tecnología hay que hacerle un postproceso a la pieza. En este caso es lavar y curar con UV las piezas para obtener las características finales del componente. Digamos que sale semicurado de la impresora. Se lava con un agitador magnético, por lo tanto es un proceso de unos 10 minutos desatendido. Están las piezas en un agitador con alcohol isopropílico, eliminando todo resto de resina líquida que pueda quedar. Un proceso de secado. Normalmente se da con aire comprimido para eliminar el grueso de alcohol y se deja secar al aire durante una hora, poco más. Y después el curado en el horno UV, que suele tardar entre 60 y 90 minutos. Esta materia en concreto son 90 minutos. Y después la eliminación de soportes, que en este caso para todo el lote se ha tardado 20 minutos. ¿Por qué? Porque los componentes en sí están pensados para ser impresos y minimizar la cantidad de soportes que van a utilizar. Si utilizamos un diseño pensado para molde de inyección, que la orientación para imprimirlo correctamente hace que tenga muchos soportes, pues vamos a perder mucho tiempo eliminando soportes y vamos a perder mucho material. De aquí que sea importante diseñar para la tecnología que tenemos en mente. Y esto es obvio. El componente para molde de inyección ha sido optimizado para molde de inyección. Por lo tanto, es lógico también que el componente diseñado para impresión 3D sea óptimo para impresión 3D en todos los aspectos y utilizando todas las características de la máquina, por ejemplo, para minimizar soportes, para maximizar el uso del volumen que después vamos a utilizar para imprimir. Todo esto lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar. Por lo tanto, con esta máquina tenemos un tiempo total de postproceso de unos 180 minutos, que si lo dividimos por la cantidad de piezas que estamos haciendo, sale a 2 minutos por pieza. Si sumamos el tiempo de impresión, tenemos todo este lote listo en algo menos de 9 horas, lo que nos da un tiempo por pieza de 5,7 minutos. Por lo tanto, ya no se puede decir que la impresión 3D es lenta, si en 5,7 minutos somos capaces de tener un componente. ¿Esto en qué se traduce? Que si lo comparamos, por ejemplo, contra un molde de silicona, lo que nos da es que un día de trabajo de la Figure 4 equivale a 14 días de molde. Y esto es desde la creación del molde, que ya necesitas crear una pieza máster y ya estás utilizando la impresión 3D para crear esta pieza máster. Por lo tanto, la impresión 3D ya está jugando un papel a la hora de hacer este tipo de moldes. La creación de los insertos para hacer los conductos internos de una geometría compleja, ¿vale? Todo esto nos va a demorar en que la primera pieza la tenemos a los 14 días de realizar, a los 6 días de realizar la primera pieza, mientras que con la impresión 3D todo esto nos lo ahorramos. Aquí podemos leer configuración de la impresora 15 minutos, tiempo de impresión 8 horas, el proceso común como antes 180 minutos,
la eliminación de soportes, unos 40 minutos, y hacemos 12 piezas a la vez. 8 horas que tarda la impresión, lo que significa que al día podrías hacer 2 lotes si estás presente, ¿no? Llegas por la mañana, pones la bandeja a imprimir, antes de irte ya ha terminado, porque son 8 horas de trabajo, cualquiera va a estar en la oficina más de 8 horas seguidas, lo que significa que antes de irte te ha dado tiempo a poner otra bandeja que se va a estar imprimiendo por la noche totalmente desatendida, y puedes hacer en un plazo de 24 horas 24 piezas. Y todo eso in-house, sin tener que sumarle después el tiempo que vamos a tardar en recibir la pieza y los costes del envío. Si hacemos la comparativa, hemos dicho que en hacer una producción de 12 piezas tardábamos, de 12 piezas tardábamos 14 días, sí. 14 días, mientras que con la impresión 3D las primeras 24 piezas las tenemos en las primeras 24 horas. En el tiempo que tardas en hacer esas primeras 12 piezas en el molde de silicona, te ha dado tiempo a producir con impresión 3D casi 300 piezas. Lo que significa, una vez más, que la impresión 3D bien utilizada es una herramienta muy rápida, muy competitiva, y en este caso y con el material que se emplea en esta máquina, capaz de hacer una pieza final funcional a un coste que nos permite utilizarla como componente final. Y si vamos multiplicando con la impresión 3D con un solo equipo o paralizando procesos, tendríamos que en un plazo de 24 horas podríamos estar haciendo una cantidad de piezas muy elevadas, miles de piezas a la semana. Porque ese es otro de las temas que da el 3D, que la producción por fabricación aditiva, en lugar de máquinas que te hagan grandes cantidades de piezas, se enfoca mucho desde el tema de la paralización de los procesos productivos. Y aquí podemos ver que directamente esta tecnología la han enfocado desde la versión standalone, por ejemplo la que nosotros tenemos en la oficina, y estamos encantadísimos con ella, a las versiones modulares y producción, que en este caso tendríamos un equipo capaz de controlar 24 módulos, todas sus colas de impresión, diferentes materiales, gestión automática de material y otra serie de ventajas, a el tope así de modelos de la Figure 4, que sería el modular, que en este caso se trata de módulos multiimpresora con un brazo robótico que va por una guía en la parte superior de la máquina y directamente te extraería la bandeja, la llevaría al módulo de limpieza y te colocaría una bandeja nueva. Por lo tanto, empezaría automáticamente el proceso de impresión. Cuando ya la pieza ha terminado el proceso de lavado, el mismo brazo lo saca y lo lleva a un área de secado y depurado. Y al final de la línea lo que tenemos son bandejas ya limpias y curadas, listas para eliminar los soportes y ponerlo a funcionar la pieza. Ya estaría lista para montarla. Por lo tanto, ya empezamos a ver sistemas productivos automatizados de impresión 3D capaces de hacer frente a series medias, largas, y con el tiempo ir haciendo más accesible el empleo de impresión 3D para ciertos volúmenes de producción. No estoy diciendo con esto que vaya a sustituir a la inyección, como he dicho antes, es una herramienta más y se empleará una herramienta u otra en función de cada necesidad concreta. Es decir, que hay que analizar cada caso por separado, cada pieza, cada proceso, cada aplicación, y ver dónde tiene sentido utilizarlas. Vale, voy ya a la conclusión y ya termino. ¿Qué hemos visto hoy? Que la impresión 3D es una herramienta más que está a nuestro alcance a día de hoy y no en un futuro lejano. Le podemos sacar muchísimo partido. Aporta un grado de libertad tanto geométrica como a la hora de uso, pero tiene sus propias normas a la hora de emplearse como cualquier otra tecnología, y si la empleamos concretamente nos va a dar muy buenos resultados. Hay que emplearla donde y cuando tenga lógica emplearla, y en aquellas aplicaciones en las que se le vaya a sacar partido.
supone una reducción de tiempos y de coste a la hora de fabricarlo, siempre y cuando sea una aplicación lógica. Entonces vamos a tener esta reducción de tiempos y de costes. No hacen magia. Es decir, no existe el concepto ese de una máquina en la que tú le pones una pieza y te lo hace, que es lo típico que sea escuchar las noticias en la burbuja de la impresión 3D. No son equipos, no es magia, es una tecnología de fabricación y hay que utilizarla correctamente. De hecho, el tener reducción de tiempos y de costes y demás va a depender de cómo utilicemos. Igual, por ejemplo, que un software CAD. El software CAD un software de CAD no hace magia y diseña la pieza sola. Es la persona que tiene detrás la que le saca partido al software. Pues de igual manera la herramienta. De hecho, considerar las impresoras 3D como una extensión de un software CAD. Es una herramienta que permite sacar del software CAD al mundo físico la pieza que estás diseñando. Y que los equipos profesionales industriales de impresión 3D son inversiones amortizables con un retorno de inversión muy alto, que cualquiera que esté interesado puede contactar con nosotros y le ayudaremos a ver si tiene viabilidad el uso de, primero eso, si tiene viabilidad el uso de la impresión 3D en la aplicación que tenga en mente y qué aplicaciones son viables para realizar en su entorno de trabajo y, por supuesto, cuál va a ser el retorno que va a tener utilizando este tipo de herramientas. Así que bueno, esta ha sido mi presentación. Espero no haberme enrollado mucho ni haber ido muy rápido y ahora si tenéis cualquier pregunta estaré encantado de responderla. Sí, Alberto, sí que tenemos preguntas. Han llegado algunes preguntes i bueno, els passo una mica ràpidament a exposar. N'hi ha una que penso que també és important. Quina és la gamma d'equips o els equips més venuts? És allò com a dir, és que aquí tothom, quin és l'utilitari, saps? Allò, quin és l'equivalent al cotxe de l'any? Quin tipus de màquines són les més venudes? Lo que nuestros caballos de batalla son Marforged, sin lugar a duda, por todo el juego que da a nivel de utillajes, resistencia de las piezas con el tema de los refuerzos en fibras continuas de dentro. Para que os hagáis una idea, una pieza reforzada con composite es como el hormigón armado, es el hormigón con una estructura de metal. Pues en este caso tenemos un composite que se llama Onyx, que es poliamida con carga de carbono, y tenemos 4 fibras disponibles para reforzar la pieza por dentro. Fibra de carbono continua, Kevlar y 2 tipos de fibra de vidrio. Y esto hace que las piezas sean súper resistentes y eso es lo que hace que este equipo sea tan potente para aplicaciones como habéis visto del mecanizado, útiles de inspección y demás. Y otro de nuestros bestsellers es la Figur 4, que es un equipo más nuevo en el mercado, pero ya está teniendo una muy buena acogida, porque básicamente es uno de los equipos más rápidos que hay a día de hoy trabajando, con mayor resolución y precisión, y permite tener un equipo de grado de producción con materiales de producción con una inversión inicial muy baja en comparación, por ejemplo, a lo que supondría la inversión en equipo de SLS, y permite ya ir explorando, realizar producciones y después, como veis aquí en este ejemplo, paralelizar es muy sencillo, por lo tanto es muy fácil extrapolar el iniciarse con una máquina para hacer todas las pruebas que hay que hacer y después aumentar la cantidad de máquinas en función de nuestras necesidades. Però podries quantificar el nivell d'inversió d'aquestes màquines més venudes? En quins marges? És a dir, els bestsellers, en quin ordre de magnitud? El margen de precio, vale, pues sí. El rango de precios, pues Marforged estaríamos hablando de los 6.000 a los 70.000 euros en la gama composite. Para metal estaríamos hablando de más, dependiendo de la configuración. Y, por ejemplo, esta de aquí, la Figur 4, en la versión standalone, estaríamos hablando de unos 25. Y después, por ejemplo, más a nivel entry level, podríamos estar hablando de en torno a unos 5.000 euros una Ford Labs ya con todos sus complementos. Esa es la gama de precios. Y equipos de producción que ya nos estaríamos yendo a 30.000 euros o así. Vale. Perdón, bueno, o sigui que... val. Ens arriba una altra pregunta, també molt curiosa. Es poden fer tractaments tèrmics a les peces?
Las piezas de metal, sí. Una vez que esta empresa tienes tu componente en metal, si tienes que hacer tratamientos térmicos, igual que si le haces mecanizado, los tratamientos que admiten material. Igual que qualsevol altra pieza metàl·lica. Vale. Una altra pregunta que ens fan és una empresa que necessiti treballs de 3D, és a dir, què necessita per anar a algun lloc a què li facin el 3D? Perquè, esclar, suposo que vas amb una idea, has d'anar amb uns planos, has d'anar amb un disseny, és a dir, què necessites? Perquè això també ho hem de contemplar com un servei. Sí. Hi haurà empreses que segurament no poden dir, home, jo potser ho faria servir, però potser ho faria servir poc. Però ara, de moment, ho vull com a servei. Claro, muchas veces nos encontramos con eso, con empresas que no tienen el volumen suficiente para cubrir, el volumen suficiente de aplicaciones para cubrir la inversión en un equipo y deciden externalizarlo en servicios de impresión, que normalmente lo llaman Service Bureau. Lo que necesitarían llevar es un fichero en formato STL o STEP y simplemente eso, tener en cuenta la tecnología que necesitas para fabricarlo. La mayoría de Service Bureau suelen ofrecer diferentes opciones de diferentes tecnologías disponibles y ellos mismos se pueden ocupar de asesorar en qué tecnología es mejor hacerlo. O sea, ¿existen estos servicios? Sí, claro, existen. Vale. Otra pregunta es, un segundo por veces. Sí, ¿qué recomendarías? A ver, aquí hay un nivel de indústria molt important del sector metall mecànic. Què se'ls podria recomanar en aquestes empreses que comencessin a estar, diguem-ne, al lloro, segons vosaltres, per aplicacions mecàniques? I quins preus recomanaríeu de maquinària? A ver, esto hay que enfocarlo como una herramienta, como he dicho antes. Entonces, lo que hay que analizar es qué herramienta va a cubrir la función que tienen que realizar. Pero lo que he comentado antes, para piezas mecánicas, para fabricantes de equipos, para empresas del sector de mecanizado que quieran hacer utillajes y demás, una de las opciones más recomendables es smartphones. Y ya lo digo, son equipos que tienen un retorno de inversión muy rápido. Es cuando las planteamos, hay muchas veces que las tienden a comparar como son máquinas de filamento, las tienden a comparar con PLAs y ABS y a bote pronto no comprenden por qué este equipo cuesta mucho más en comparación. Pero claro, nosotros lo que decimos es, esta pieza es una pieza funcional que vas a poder utilizar con seguridad en tus procesos. Entonces esto es lo que te estamos ofreciendo. Te estamos ofreciendo una máquina para hacer una pieza que puedas ver que no te va a funcionar o que ahora la máquina funciona o que no funciona. Te estamos ofreciendo un equipo de trabajo y en función de tu necesidad de trabajo va a venir uno u otro. Y nos hemos dado casos de clientes que hemos planteado el retorno de inversión de un equipo a 3 años vista, ¿no? Por el importe, Sí. Pues por lo que vale esta máquina, pues y el coste que nos vale imprimir, en 3 años hemos recuperado la inversión. Perfecto, vamos a invertir en ella. Y hablar con ellos a los 6 meses y decirnos, Alberto, que ya hemos amortizado el equipo. Digo, ¿cómo que ya lo habéis amortizado? Pues mira, que hemos empezado a utilizarlo para esto, y como nos ha ahorrado tanto tiempo y tanto tal, ya está amortizadísimo. Con lo que decíamos, a veces consideramos solamente el coste de pieza y no vemos todos los beneficios como la reducción de tiempo que muchas veces aporta más. Este cliente en concreto nos dijo, es que claro, he pasado de tener que esperar a un componente para finalizar una máquina que a veces me dejaba parada la instalación de un equipo durante una semana hasta que lo he recibido pagando fabricación express, a tenerlo, diseñarlo por la tarde, ponerlo a imprimir por la noche, llegar a la mañana siguiente, tenerlo, ir, instalarlo, poder hacer las pruebas y poner el equipo en marcha. Solamente lo que me ha supuesto evitarme ese parón, ya me compensa tener un equipo de estos, más allá del coste del componente que pueda ser más alto, más bajo, pero el beneficio, el valor añadido que da tener un equipo va mucho más allá de la inversión en el equipo en sí o del coste del componente a secas.
Molt bé, molt bé. Jo em sembla que, bueno, la veritat és que hem tornat a aprendre moltes coses interessants i per descomptar el que es confirma és que la impressió 3D o fabricació additiva no ha vingut aquí de casualitat. Això ha vingut per quedar-se i m'ha fet molta gràcia quan has dit cuando imprimimos en la oficina. És a dir, no has dit en el taller, has dit l'oficina. És a dir, estem veient això com una cosa, una fàbrica, jo diria, moderna, neta, amb un concepte molt nou. Bé, jo em sembla que hem fet un bon repàs del que és el 3D, em sembla que tothom ha quedat molt bé. Alberto, moltes gràcies per la teva sessió, ha sigut molt instructiva i, evidentment, enhorabona que tinguem una empresa amb les vostres capacitats aquí tan propera. Si us sembla, doncs, posem punt final a aquesta sessió. Sí, és important remarcar que continuen les sessions, és a dir, la propera setmana tenim la sessió del CRM, que és el dia 3 de desembre. El CRM pensem que és una eina molt important i realment animem a les empreses que també l'escoltin perquè creiem que avui dia conèixer bé el client i gestionar adequadament les seves necessitats i relacionar-se bé amb els clients és imprescindible per ser competitiu avui en dia. Bé, continuem doncs, amb les sessions. Ja al mes de gener continuarem amb les sessions del dijous a les 6 de la tarda de robòtica i IoT, Internet of Things. Molt bé, doncs ens trobem el dijous vinent, el 3 de desembre, a la mateixa hora per la sessió dedicada al CRM. Rebreu també un correu, igualment, per si us voleu apuntar a la propera. Els vídeos els anem penjant a YouTube a mesura que els anem tinguent disponibles. Moltes gràcies a tothom i bona tarda fins la propera. Bona tarda, gràcies. Adéu.